¿Cuál es? ¿Cuál es su proyección de que otro idioma tome el protagonismo global del inglés? Ok, a ver, ese también me parece súper interesante. Digo, todas las preguntas y agradezco que... Pero esa sí también me puso a pensar bastante en el sentido de la globalización lingüística, o bueno, lo que se llama como le llaman globalización lingüística. Ujú. A ver, desde 1990, y además con todo esto de, o sea, bueno, incluso en México, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio y toda esta parte. Hay una rama, debo decir también, o sea, que yo no soy especialista, es decir, soy lingüista y yo puedo dar una percepción general, pero hay cosas que son de especialidad en lingüística, ¿no? Que Ok. ahí sí. Y desde ese punto de vista, me pareció interesante porque quisiera incluso saber, o sea, preguntarle como al usuario, me hubiera gustado poder dialogar en vivo con ellos también. Digo, ya después lo vamos a tratar de hacer o de implementar. Pero me parece interesante en el sentido de qué es lo que él está entendiendo como globalización del inglés. Yo lo que entiendo es como esta sustitución de importancia que tiene el inglés. O sea, que a lo mejor el Ah, inglés ya no es, ya no tiene este papel predominante. ok, bien. Podríamos decir, o sea, ahí sí esa es mi percepción como lingüista, ¿eh? Hay autores que lo contradicen y hay autores que también lo apoyan. Es decir, O sea, es complicado el porque... término globalización lingüística justamente entra a raíz, por 1990, a raíz de la globalización. Uh-huh. Ujú. Y entonces, para algunos lingüistas, entra en la lingüística social y en la antropología del lenguaje. ¿Ok? Ujú. Y para algunos lingüistas, la globalización lingüística, bueno, es que ahí van a entrar también no solo lingüistas, sino también antropólogos, etcétera. O sea, Ok. la lingüística no está como sola, sino que de repente se combina con otras ramas y entonces se Sí, hace forma parte de las ciencias antropología sociales y lingüística, todo. antropología, lingüística social, Ujú. sociolingüística, etcétera. Sí. Y entonces, en este caso, la lingüística, bueno, la globalización lingüística es un término que utilizan en idiomas para justamente decir que se supone que el inglés estaba permeando, por decirlo así, todo. Pero de ahí me parece interesante que también, incluso en la UNAM, bueno, Miguel Figueroa Saavedra hace un artículo que se llama Lengua Española, Contacto Lingüístico y Globalización. Pero también Luis Fernando Lara, Concepción Company, que son los que, o sea, son los que estuvieron en... Concepción Company estuvo en... Ay, se me fue la Academia Mexicana de la Lengua. Luis Fernando Lara igual es el creador del Diccionario del Español de México. Han hecho estudios históricos del español. Y decirte así que como tal el inglés es global, si bien permea, eh, toda lengua tiene desplazamientos, toda lengua en algún momento, es decir, yo ya lo hablaba también en los otros podcasts, que también hay lenguas sustrato y abstrato, es decir, que una domina a otra. Ujú. Entonces, el término globalización lingüística en algún momento se utiliza justamente para decir que, como tú bien dices, el inglés ya estaba permeando en varias zonas, pero también podríamos decir que el español lo ha hecho también ha sucedido con el español, ha sucedido... O sea, no podríamos decir que... Con el chino Y mandarín. además, ¿cómo concebimos? O sea, es decir, a mí lo complejo que se me hace de hablar de la globalización como tal de una lengua es que hasta qué punto podemos decir que es realmente una globalización, o sea, que solo se homogeniza el uso de esa lengua, cosa que no ha Ujú. sucedido porque si estamos hablando de una riqueza cultural, no se ha homogeneizado el uso del chino mandarín, pese a que lo cierto es que sí, para ciertas zonas es importante para comercializar el uso del chino, ¿no? O para otras zonas era importante el mandarín, o para otras, o sea, entonces, si bien sí está tomando importancia, sí debo decir que actualmente el chino está tomando importancia y ahí estaría interesante hablarlo incluso con Guzmán, que también es el área de comercio, Mm. o con los economistas, administradores, etcétera. Porque sí, o sea, también las lenguas permean en algún punto y sirven para comercializar. Y así era, o sea, así ha sido históricamente hablando. También nos han entrado préstamos al español. En algún momento entraron los anglicismos, pero también han entrado palabras del francés, pero también entraron palabras... Y Sí. esto a través de la historia. O sea, la historia de la lengua del español no es sola, no viene sola, ¿no?
Habrá que ver qué es lo que está entrando actualmente en las lenguas de contacto, pero yo me atrevería a decir que es más riqueza cultural y no como tal decir como una globalización de que solo algo homogeniza. Ajá. Ahora, en algún momento hice una tesis en la que hablaba yo de algo que se llama inseguridad lingüística, que ocurría justamente en los hablantes migrantes. Y bueno, de eso han escrito los sociolingüistas, han hecho diversos estudios, entre ellos Francisco, es del Colegio de México, se me fue, perdón, el nombre ahora, pero bueno, se han hecho diversos estudios en el área de sociolingüística justamente de los contactos lingüísticos o de la variedad lingüística y de cómo los migrantes en algún momento cuando llegan se sienten inseguros, ¿no? Ujú. Y de repente empiezan tal vez a utilizar la lengua dominante en otro lugar. Esto que pasa con las lenguas, por ejemplo, el náhuatl y toda esta cuestión Exactamente. que empiezan A a sentirse desplazarla. Y entonces se habla de un inseguros. desplazamiento, se habla de Ok. un desplazamiento lingüístico. Pero la inseguridad lingüística como tal trataba justamente de que las escuelas, por ejemplo, los niños se sentían agredidos y entonces empezaban a... Moreno Fernández escribe sobre ello, pero entonces A tenían modificar como sus ámbitos, ciertas... sus a hábitos de modificar lenguaje. sus hábitos de la lengua, ¿no? Ajá. Eh, a modificar la manera en la que actúan. Y ahora incluso me parece interesante, perdón, creo que perdón, hizo un pop mi chamarra, pero Está bien, está bien. me parece interesante porque actualmente también hay un estudio, me parece que en España, y no recuerdo ahora la autora, pero ha de ser, o sea, ha de ser como de 2018, 2019, que ahora le llaman atrición lingüística y que ocurre justamente con los migrantes que van olvidando su lengua materna a raíz de que va permeando va dominando la lengua donde están. Pero eso también va a depender, todo esto, y me parece también interesante, Dinora Pesqueira también hace como en algún momento en el Colegio de México hace un estudio de ese estilo, en el que dice justamente que eso va a depender también de qué tanto estés defendiendo tu idioma, porque también ocurre en algunos Claro. lugares que hay gente Está muy que arraigado. defiende su identidad a través Ajá. de eso. Al final ya lo dijimos, el lenguaje, Sí. la lengua es identidad. Entonces, hay gente que defiende su identidad, pero también hay personas que se apartan de eso. Y entonces hace que Sí. se te olvide tu lengua materna. ¿Por qué te apartas de eso? Porque si tienes que subsistir en algún lugar, entonces en algún momento tienes que tomar las costumbres, ¿no? La Ujú. lengua también. Y entonces ves el esfuerzo, en la inseguridad lingüística veías el esfuerzo de la gente tratando, y ahí entra, a mí me parece interesantísimo porque estas son actitudes del lenguaje e incluso entra la parte de la psicología del lenguaje, entra la parte del Ujú. psicoanálisis, de hasta qué punto yo puedo en mi consciente dominar o aguantarme algo de mi identidad, ¿no? Que también está bien interesante porque parece ser que también la lengua materna se podría olvidar o se podría hacer a un lado. Antes de grabar me comentabas esto de que puede perderse. Sí, sí, sí. Bueno, hay ahora actualmente hay estudios que se llaman, justamente se llama atrición lingüística, este fenómeno que han descubierto de que sí, la lengua puede olvidarse, o sea, puede llegar a olvidarse en el momento de que... Y habría que también discutir con los autores, o sea, Ujú. me parece interesante lo que están planteando, pero habría que ver si realmente se termina olvidando del todo. O sea, si de verdad, Bueno, yo aunque creo que es como todo, pierdes práctica y pierdes a lo mejor como cierto dominio, pero pues así claro, como perderlo todo pero y perderlo todo, o sea, sí. exacto, me parece algo bastante interesante. Aunque sí te comento que he leído justamente cuando hacía este estudio de inseguridad lingüística, que he leído autores que manejan o hacen estudios de otros lugares, que por guerras, etcétera, la gente queda tan, ocurre que odian incluso su lengua materna, ¿no? Cuestiones del Ujú. estilo. Sí. ¿No? Como hay los que arraigan, hay también los que producen odio. Y entonces, ¿hasta qué punto ahí entraría el pensamiento o los estudios de filosofía del lenguaje, de actitudes del lenguaje, etcétera? ¿Hasta qué punto realmente igual el hecho de que también odies algo de tu lengua puede hacer que realmente lo desplaces, ¿no? Lo desplaces. Ujú. Ahora Ok. decir, o sea, contestando tu pregunta, perdón, contestando la pregunta porque sí me extendí y tal vez pudo haber sido que
pudiera decir, no me respondiste nada. Contestando a tu pregunta, si bien el chino, en efecto, sí, es una de las lenguas más habladas, eso no quita que el inglés tampoco, o sea, está en el chino, el inglés, incluso el español, El español que también. también se habla en Sí. otros continentes, o sea, el nuestro español también no está del todo desplazado, ¿no? Me refiero. Entonces, decir que una lengua domina a otra, no. O sea, eso va a depender también, vuelvo a repetir, de los momentos. La lengua es eso. La lengua se estudia también en diacronía a través del tiempo, ¿no? Y en este momento tal vez sea importante el chino, pero ¿qué va a pasar después? Habría que ver. O sea, ¿qué importancia se va a dar en algún momento con otras? Y esto también lo estudio las políticas del lenguaje, entonces habría que ver realmente a veces qué idioma va también trazando, porque depende de los cambios del tiempo, etcétera.